Pública en México. Ha sido profesor de Ciencia Política en el ITAM, en el CIDE y en el Tecnológico de Monterrey. Fue director general en la Oficina de la Presidencia de la República y actualmente es director de la firma Gabinete de Comunicación Estratégica. Hoy en Periférico 1313, Federico Berrueto. Federico, gracias por acompañarnos. El presidente del PRI dijo hace algunas semanas o meses que la meta de ese partido era ganar 9 de las 12 gubernaturas en contienda este año. ¿Te parece optimista, realista este pronóstico? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que es el dirigente de un partido y el dirigente de un partido respecto a la contienda que se avecina tiene que tener un mensaje optimista. En lo personal a mí me hace que hablar que el PRI gana 9 de las 12 es un escenario optimista esperado de un dirigente partidario, pero bueno, nosotros somos analistas y no tenemos esa misma licencia, nosotros tenemos que hablar un tanto más de los posibles Lo escenarios. que sí yo recuerdo es que entre los analistas hace algunos meses se decía que 2016 se lo iba a llevar el PRI mayormente, y ahora vemos números de encuestas que se han venido publicando y uno ve que hay 5, 6 o 7 estados o hasta 8 muy competidos, lo cual al menos hace algunos meses no se decía así. Sí, efectivamente, creo que ese partido se subestimó lo que ya nos dijo el 2015, que había nuevos actores en la contienda, fundamentalmente candidatos independientes y lo que fue Morena como también un nuevo partido competitivo. Y también algo que está ahí en el centro, y es que en los electores hay una situación, un ánimo diferente a lo que sucedió en el pasado, sobre todo en 2012 o en 2009. Entonces, en estas circunstancias, no nada más tenemos nuevos actores, sino también tenemos un ánimo social diferente que hace que estos actores, como candidatos independientes, uno los pueda ver con porcentajes mayores al 5 o 10% de la intención de voto. También en el caso de Morena hay algunos lugares pues donde están incursionando con números pues verdaderamente competitivos, y esto no se planteó al inicio. Incluso hubo por ahí quien decía que estaba medio aburrida la contienda de 2012, para mí se hace fascinante y plena de sorpresas. Ahora, en el caso de los independientes, vino la irrupción de los independientes el año pasado, en realidad les fue muy mal en general, es decir, son muy pocos los que ganaron. Lo que pasa es que el impacto de que uno de esos pocos fuera el gobernador de Nuevo León, pues entonces abrió toda esta expectativa, pero no se ve ahora tampoco que en general haya muchos independientes con posibilidades de triunfo. Sí, tienes toda la razón, pero aquí los independientes hay que leerlos de dos maneras. ¿A quién le quitan votos? ¿A quién le quitan votos? Sí. Y eventualmente si son actores de la contienda, no son marginales en muchos lados, incluso eventualmente ellos pueden, frente a la declinación de último momento, definir la elección. Entonces, el tema de los independientes, hay nosotros lo hemos medido con mucha claridad en los 12 estados, en unos más, en otros menos, pero en lo general, en los 12 estados, la idea de que haya candidatos independientes de los partidos es una idea sugerente para una buena proporción del electorado, y esto tiene que ver con lo que decía, hay un ánimo social, pues donde se siente muy alejado, muy alienado, muy distante del sistema de representación. ¿Por qué? Pues en buena parte yo diría que es primero la corrupción, la percepción de corrupción. Prácticamente ahora se dirige a todo. Antes era un partido o un personaje quien la personificaba. Actualmente pues ya dicen el PRI, PAN, PRD son iguales, y hay una idea pues de ejecución sumaria sobre lo que es el sistema tradicional de representación política. No nada más está sucediendo en México, debo decirlo. El caso de España es un ejemplo muy parecido. Entonces, los independientes son los que pueden beneficiarse de este ánimo antipartidista, ¿correcto? En el norte del país. En el norte del país. Así es. ¿En el resto del país no? No lo veo con la misma claridad. En el centro y sur del país lo que estoy viendo es que fundamentalmente es Morena o los candidatos de Morena quienes están canalizando Pero realmente los candidatos de Morena compiten como candidatos antisistema. Ah, claro.
O Javier Corral, por ejemplo, en Chihuahua, compite siendo de partido político como un candidato antisistema y dicen que le estaría quitando las banderas al candidato independiente ahí, que es José Luis Barraza, ¿es correcto? Así es. Hay una competencia precisamente entre los dos. Si nada más hubiera un solo candidato antisistema, seguramente tendríamos un escenario parecido al que ocurrió en Nuevo León, donde un candidato antisistema obtuvo prácticamente la mitad de los votos y los candidatos del PRI y del PAN pues se vieron en una votación histórica muy, muy baja. ¿Qué es lo que decías? En Chihuahua, si alguno de los dos declina, suponiendo que el que vaya en tercer lugar decline en favor de quien va en segundo, a lo mejor se puede dar la voltereta. Así es, puede darse un cambio porque al final de cuentas están disputando la misma base electoral, la base social, la base de los descontentos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que como quede el mapa va a ser muy competido? Seguramente los pronósticos del presidente del PRI no se van a cumplir, probablemente la mitad de las candidaturas pasen a otros partidos. ¿Tú crees que el 6 de junio empieza la carrera presidencial de 2018? Bueno, en buena medida creo que ya empezó la carrera presidencial. Los movimientos que están haciendo los partidos y diversos personajes se dirigen mucho a eso. Lo que va a suceder ese primer domingo de junio es que va a decantar las posibilidades de las distintas fuerzas políticas y seguramente llevará a varios de los actores, que sobre todo los que están buscando ser candidatos independientes, a definirse. Hablo de dos ejemplos. El jefe del gobierno de la Ciudad de México, bueno, se le ha dicho que puede ser un candidato independiente o bien que puede ser el candidato del PRD. Va a ser un momento para que él defina por cuál de las vías quiere él participar. Yo creo que sí va a participar. Y otra persona que también es muy importante es Margarita Zavala, que está con el PAN, pero también está con la idea de que pudiera ser una candidata independiente. Creo yo que el 6 de junio a muchos va a dar pista de qué es lo que tienen que hacer hacia adelante y vamos a tener, dentro de las limitaciones que la ley impone, pues no pueden hacer campaña, no pueden hacer un proselitismo abierto, pero sí ir definiendo o perfilando candidaturas. Pero hay una pregunta que siempre está en el aire en relación con estas elecciones otra vez. La popularidad del presidente, ¿qué tanto incide o no en las elecciones que son locales, básicamente, y probablemente en una lógica diferente? Además, el PRI tiene un voto duro que quizá no le importen demasiado esos números de baja popularidad presidencial. Así es. Fíjate qué bueno que lo señalas o lo destacas, porque ese hecho es real, pero es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el PAN está en su punto más bajo, el PRD está en su punto más bajo, incluso actores al margen del sistema político formal, como pueden ser medios de comunicación, como pueden ser organizaciones empresariales, como puede ser, digamos, todo esto que conforma un sistema político o público. Tenemos los mismos órganos electorales, el INE ahora pues, tiene sus números más bajos. Entonces, lo que estamos también viendo es que es una crisis generalizada, no nada más sobre el presidente de la República, sino sobre el conjunto. Y eso significa que el juego se vuelve mucho más complejo, que va a haber mucho más competencia, y en vez de estar hablando de dos candidatos punteros, pues podemos estar hablando de 3 o 4. Sin embargo, hay otro tema que comentaba un colega tuyo, encuestador, que decía que una cosa que está cambiando ahora, y ustedes lo han medido también, Federico, es la popularidad de los gobernadores. Que este fenómeno que hace pocos años todos los gobernadores estaban en el top de popularidad en los 70s, 80s, hoy por primera vez, según esta encuestador de parametría, se ha cruzado y hoy la desaprobación de gobernadores es más alta. ¿Cómo están sus números? Sin duda alguna, y creo en este caso de las elecciones locales, lo que más incide en la intención de voto del partido gobernante, cualquiera que sea esta, tiene que ver con el índice de aprobación del gobernante. Por ejemplo, yo te puedo decir, en Puebla las condiciones del partido gobernante son positivas. En otros estados, Veracruz, por dar un ejemplo, pues las condiciones son muy complicadas para el partido gobernante. ¿Por qué en Aguascalientes, donde el gobernador es tan popular y el crecimiento económico es del 11 a 12%, se dice que está muy competido y que el PAN podría ganar? Bueno, mira, yo traería un ejemplo, además de, desde luego, de ese estado, el de Querétaro. Querétaro tenía el gobernador tenía
tenía una aprobación alta, tenía un buen candidato porque había sido alcalde y tenía también muy buenos números, pero aquí también lo que tiene que ver es la personalidad propia de las poblaciones. Aguascalientes tiene un partido de Acción Nacional, pues que también ha tenido una presencia histórica importante, y lo que va viendo uno es cómo se van dando estos ciclos al interior de los estados, donde un partido pierde, un partido gana, un partido disminuye y otro recupera. Entonces sí hay un movimiento en el caso de Aguascalientes. Tampoco los números que trae el gobernador de Aguascalientes son espectacularmente positivos, como para que dijeras, en eso se puede... Ahora, la tendencia popular de los gobernadores sí ha venido cayendo en los últimos años. Sin duda alguna. Y su desaprobación, haciendo el promedio de los 32, ¿su desaprobación es ya mayor que su aprobación? Sí, pero sabes que hay una cuestión que estamos viendo, que los presidentes municipales que normalmente estaban en el fondo empiezan a recuperar terreno. Los gobernadores, ¿verdad?, que estaban, digamos, en una posición intermedia, esa era la ubicación, y el presidente estaba en la posición más alta, ¿verdad? Ahora el presidente es, se puede decir, en los 32 estados, quizá en 3 o 4 pueda estar en una condición de mayor aceptación o con un mayor acuerdo que el que tiene el gobernador. Y con esto lo que nos da una idea es un deterioro que está teniendo el conjunto del sistema, no nada más del presidente de la República, sino de los mandatarios, ¿no? Y es de todo. Hemos hablado de las elecciones donde va a haber gobernador, que son 12, pero hay dos elecciones peculiares. Por un lado en Baja California, donde no va a haber gobernador, pero se disputa en la ciudad de Tijuana. Y por otro lado, la elección en la Ciudad de México para la Asamblea Constituyente, algo que no había habido, algo muy raro, en la que no parece haber un entusiasmo de parte de los ciudadanos para participar. No se le ve mucho el sentido. Bueno, primero, en el caso de Baja California ha tenido las tasas históricas de mayor abstencionismo. No me sorprendería que tuviéramos una baja participación. La idea de hacer concurrentes las elecciones precisamente tiene esa idea de aumentar la participación, y es posible en este caso pues que tengamos participaciones. Ya ha habido pues del 15-20%, que son bajísimos. Por cierto, en Tijuana hay un candidato independiente, Gastón Luquen. ¿Cómo están sus números? Sus números, lo que le puedo decir es que es un candidato competitivo, está en la contienda, la gente sí lo está viendo con posibilidades de ganar. Pero nos tenemos que ir, Federico, hay mucho que hablar, lo seguiremos haciendo a lo largo de estas semanas. Le agradecemos su atención y nos vemos la próxima semana.